Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay que ver cuánta gente complicada hay por ahí en este mundo. Cuando hay un problema no hacen más que quejarse, pero cuando llega la solución empiezan a preguntar, a poner objeciones y a enredar, a complicar las cosas. Para desenredar lo enredado y vencer todos los desafíos, sigue el mapa de Ruta 66, el camino a través de los misterios para el que busca la vida. Un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Esperanza Suárez con Andrés Ocampo desde el control técnico. Nuestra jornada sigue por la serie sobre los Evangelios. Estamos en la etapa del libro de Juan, hoy en el capítulo 9. Y el tema sobre el que ponemos nuestra atención es algo muy presente en nuestro día a día. ¿Por qué nací así? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cuántas personas no se sienten culpables por algo o están insatisfechas e inconformes con lo inesperado? Pues vamos a verificar ahora que nada ocurre por accidente. Todo tiene un propósito. Así es, querido oyente. Seguramente tú mismo ya te has preguntado por qué algunas personas nacen con problemas de salud. ¿Por qué gente que consideraríamos inocentes nacen sin ninguna explicación razonable con alguna dificultad, con algún tipo de problema de salud específico? Entonces, constantemente nos preguntamos por qué tales circunstancias se presentan en el escenario de la vida. Pues bien, esta es la cuestión que es absolutamente normal y legítima. No es para nada ninguna novedad. No surgió ahora en nuestra generación, en nuestros días. Curiosamente, vamos a encontrar ese tipo de cuestión en las Escrituras. Así que llegando aquí al capítulo 9, veremos la famosa historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Y aquí encontraremos la sexta señal milagrosa del Evangelio de Juan que apunta a la divinidad de Jesús. El texto bíblico, según la Nueva Versión Internacional, nos va a decir lo siguiente. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, «Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?» Fíjate cómo aquello que tantas veces es motivo de muchas preguntas e incluso causa de debate, muchas veces en nuestra realidad pensamos que si una persona tiene problemas o nace ciega o sufre algún tipo de enfermedad congénita, es que hay, por así decirlo, una razón espiritual para que estas cosas ocurran. Pero aquí veremos cómo se presenta y cómo se desarrolla esa discusión. ¿Es verdad que una persona que nace con problemas está así porque tiene alguna dificultad que le viene de una vida supuestamente anterior? ¿O es que ha pasado algo para que esa persona merezca estar en esa situación? ¿Cuál es la respuesta de Jesús para esa duda tan seria, tan necesaria y tan importante para la comprensión de la realidad espiritual en la cual vivimos? El texto entonces nos va a decir que Jesús contesta, fíjate bien, de una manera sorprendente para muchas personas. Él dice, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús contesta de manera directa y de modo bastante categórico que nadie pecó para que este hombre naciera ciego. Es decir, no fue por responsabilidad directa de nadie. Ni él pecó, ni sus padres. Es decir, al revés de lo que mucha gente piensa, las personas que nacen con algún tipo de problemas no están pagando por nada, ni están en una situación de deuda en la que necesiten resolver los asuntos espirituales pendientes del pasado. Así que Jesús va a cambiar por completo el enfoque de la cuestión, de este interrogante. Un problema que tenemos en realidad no es necesariamente una pérdida, un perjuicio, un daño. Dios, que es el Señor del universo, sabe todas las cosas y permite que tengamos problemas de mayor o menor grado, pero esos problemas, esas dificultades y esas crisis
Son oportunidades para que podamos superar nuestros propios límites. Y lo vemos de manera más extraordinaria cuando esas dificultades son grandes oportunidades para que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida. Frente a eso, Jesús entonces va a sanar al ciego de nacimiento porque Jesús estaba presente entre ellos para realizar la obra que Dios destinó para la vida de este ciego. Dicho esto, dice el versículo 6, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: «¿No es este el que se sienta a mendigar?». Unos aseguraban: «Sí, es él». Otros decían: «No es él, sino que se le parece». Pero él insistía: «Soy yo». Jesús muestra su grandeza y confirma su divinidad, afirmando de manera concreta su poder a través de ese milagro extraordinario. ¿Por qué?, podemos preguntarnos. Porque Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, alguien que nunca había visto. No era una persona que había mejorado su visión, como que si disminuyera su grado de miopía. No, para nada. Era alguien que estaba realmente siendo sanado de manera extraordinaria. Así que ahora, frente a esa circunstancia, fíjate qué cosa más interesante y sorprendente. Un problema surge y las personas se ponen a preguntar de quién es la culpa. La solución aparece. El milagro de Dios ocurre, pero no todo el mundo lo celebra ni conmemora. Hay que ver cuánta gente complicada hay por ahí. Cuando hay un problema no hacen más que quejarse, pero cuando llega la solución empiezan a preguntar, a poner objeciones y a enredar, a complicar las cosas. Vaya, si podemos simplificar las cosas, ¿para qué complicarlas? Pero la gente no siempre va en la dirección correcta, así que ellos empiezan a cuestionar. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron al que fuera ciego. Él entonces contestó con bastante tranquilidad: «Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver». «¿Y dónde está ese hombre?», le preguntaron. Querían saber varias cosas. ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Quién es esa persona? Pero el joven no sabía qué contestar. Ante esto llevaron al hombre a los fariseos, que como todos sabemos son los líderes religiosos que se están enfrentando a Jesús todo el tiempo. Y una vez más, era un sábado el día en que Jesús había sanado al hombre. Ya hemos visto anteriormente el conflicto tremendo de Jesús con aquellos líderes religiosos en cuanto al día de reposo, en cuanto al sábado. Entonces los fariseos empezaron a preguntar cómo había pasado. Y el hombre, otra vez con bastante tranquilidad, contesta que Jesús había mezclado tierra con saliva, puso la mezcla en sus ojos y al lavarse ahora podía ver. Entonces los fariseos, en vez de tomarse un tiempo y pararse a observar e intentar ver lo que había pasado, se van directamente a su teología bastante limitada. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Es interesante cómo esa actitud exageradamente cerrada impide que una persona vea la propia realidad ante sus ojos. Mientras ellos decían esas cosas, otros preguntaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Así que entre los propios fariseos hubo una división, una confusión general, y el hombre que fuera ciego se quedó allí arrinconado por aquel gran número de preguntas. Entonces los fariseos volvieron a preguntar: ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Aquellos líderes religiosos al final no se creían que el hombre había sido ciego y que él realmente había sido sanado hasta que no enviaron a buscar a sus padres. Fíjate cuánto tiempo, cuánta energía se gasta sencillamente para desacreditar una obra extraordinaria de parte de Dios. Mi querido oyente, es interesante que todavía hoy muchas personas son sanadas, son bendecidas y transformadas en su vida
por el poder de la palabra de Dios y el poder de Cristo. Y mucha gente supuestamente científica, supuestamente racional, supuestamente capaz de averiguar las cosas sin prejuicio, ni siquiera se toman un tiempo para verificar lo que de hecho ocurrió. Una actitud muy parecida aquí a la forma de actuar de esos fariseos. Es una falta de sinceridad y de honestidad en la averiguación real de los hechos. Y entonces esos fariseos se dispusieron incluso a buscar a los padres del hombre para saber qué había pasado realmente, esperando que hubiera allí alguna respuesta diferente. Ellos preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres contestaron: claro, este es nuestro hijo, él nació ciego. Sin embargo, ¿cómo es que pueda ver ahora es su problema? La respuesta de ellos fue incluso una respuesta dura. Dijeron: ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Los padres estaban aquí intentando librarse de un conflicto con los fariseos para que no se les planteara alguna dificultad después. Así lo explica Juan en su Evangelio. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convencido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso contestaron de esa forma. Por segunda vez, los fariseos no desisten. Llaman al hombre que fuera ciego y le dicen: para la gloria de Dios, di la verdad. Sabemos que ese hombre es pecador. Y fíjate en lo que el hombre dice: si es pecador no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y ellos volvieron a preguntar cómo sucedió. Y entonces el hombre, ya perdiendo un poco la paciencia, dice: ya os lo dije y no me hicisteis caso. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿Es que también vosotros queréis haceros sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Y siguieron: nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de éste no sabemos ni de dónde salió. Entonces el hombre contestó en un tono un tanto irónico: ahí está lo sorprendente, que vosotros no sepáis de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que naciera ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Entonces los fariseos, muy indignados, dijeron: fíjate bien lo que dijeron, tú que naciste sumido en pecado. Y es que las personas que no conocen el poder de Dios piensan que la persona que nace con problemas ya es culpable desde que le inscriben en el registro, al nacer. ¡Qué cosa más complicada! ¿Te atreves a enseñarnos? ¿Has nacido ciego porque tienes problemas en tu familia? ¡Qué juicio tan cruel! Ante esto, el hombre terminó siendo expulsado de allí. Entonces Jesús, al saber de esta situación, se fue a encontrarlo y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fuerais ciegos, no seríais culpables de pecado, pero como afirmáis ver, vuestro pecado permanece. El problema más serio no es exactamente la ceguera física, es decir, el problema de salud, sino la ceguera espiritual. La cuestión no es por qué nací así, sino por qué permanezco así sin abrir los ojos espirituales ante la manifestación del gran y extraordinario poder de Dios. Esa es la verdadera pregunta que todos debemos responder. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado.
Nos estás acompañando en un viaje extraordinario por el Evangelio de Juan y aquí tenemos algunas inquietudes desde la perspectiva de siempre aprender más. Por eso nos vamos a las preguntas. ¿Por qué nací así? Este es el tema. Hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas y tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿Por qué le hacen ese juicio tan cruel a ese pobre hombre ciego? Ya en los primeros versículos nos damos cuenta de ese movimiento. Fíjate en lo que pasa aquí, Esperanza. En realidad los judíos nunca creyeron en la reencarnación en los tiempos bíblicos, porque la reencarnación va en dirección contraria a la de algunas ideas fundamentales de las Escrituras. La idea principal es que el cuerpo humano tiene dignidad y tiene valor porque fue hecho por Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, lo que también incluye su parte física, y por lo tanto difiere de la perspectiva de la reencarnación, que termina viendo solamente el espíritu como lo esencial y el cuerpo como una simple vestimenta. En la Biblia el cuerpo tiene mucho valor, por eso está planteada con fuerza la creencia en la resurrección. Pero la idea que existe por detrás de la reencarnación de alguna manera existía aquí también. Es la idea que conocemos como el karma, que dice que cuando alguien nace con algún problema es que esa persona está pagando por algo. Entonces esos religiosos rabinos de la época creían que la persona había cometido algún pecado en el vientre de su madre, que eso era posible que ocurriera incluso con un bebé antes de nacer, lo cual es algo complicado en esa historia. Es que, fíjate bien, vamos a ser bastante objetivos aquí. El tipo está sufriendo, el chico que ya tiene problemas y los demás encima lo miran y dicen, escucha, ¿qué habrá hecho este hombre para tener este tipo de problema? Es decir, además de haber lidiado con el sufrimiento, encima tiene que dar explicaciones a los demás. Probar que no era un bandido, ni que hubiera hecho nada suficientemente malo para que produjera su ceguera. Así que es muy cruel ver a una persona discapacitada o que nació con alguna dificultad y decir, es que esa persona ha hecho algo en otra vida, por eso es que nació así. Encima juzgan a la persona. En el cristianismo verdadero podemos decir que no hay espacio para esa clase de pensamiento. Ahora hasta lo entendemos. Mira, la historia es bonita. El ciego es sanado. La obra milagrosa de Dios ocurre. Pero, ¿eso sucede con todo el mundo que nace con problemas? Esa pregunta es una muy difícil, ciertamente complicada. En realidad tenemos una situación diferente aquí. No le ocurre a todas las personas que nacen en este mundo una experiencia positiva que alivie permanentemente su sufrimiento. Y esto es una realidad. Un libro de la Biblia que trata este asunto y que estudiaremos aquí en Ruta 66 es el libro de Job. El problema es que en la realidad antigua de los judíos, en el tiempo de la Biblia, y aún todavía hoy, las personas tienen una tendencia de pensamiento muy simplista. ¿Qué es esta? La podemos resumir así. He hecho algo bien, he ganado un punto. He hecho algo malo, lo pagaré después. Es como si fuese una sencilla ecuación matemática. En realidad las cosas no son así. La obra de Dios se manifiesta en nuestra vida y se va a manifestar siempre en la vida de las personas que abran su corazón. Ahora bien, eso no significa que la persona no va a enfrentar el sufrimiento. Por dos razones. En primer lugar, porque la vida no es solamente esta vida. Así que el hecho de que una persona haya sufrido durante un tiempo de vida limitado no se compara en nada con la eternidad. Y en segundo lugar, vamos a entender que la ausencia de sufrimiento no siempre es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y es que muchas veces una persona solamente es capaz de superarse y de crecer exactamente por haber enfrentado una dificultad. Todo el mundo sabe que un niño criado recibiendo todo lo que quiere, como el ojito derecho, como un hijito de papá, al que se le libra de cualquier clase de sufrimiento y dificultad,
crecerá convirtiéndose en alguien repelente. Así que de la misma manera, Dios no nos libra de la dificultad, del sufrimiento, de problemas, de pruebas y de tribulaciones, porque eso, al final, nos va a resultar en algo positivo. Así que debemos estar completamente preparados, porque en el transcurso de nuestro tiempo en esta tierra, nos podremos encontrar con tormentas y tempestades en nuestra vida personal. Así es. El tiempo se vuelve inestable. Ahora bien, en el versículo 3 del capítulo 9, Jesús afirma que nadie había pecado, ni el ciego ni sus padres. ¿Significa eso que nacemos inocentes? Ya lo ves, Esperanza. Casi que podríamos entenderlo de esta manera. Pero en realidad la cosa no funciona exactamente de esa forma. No es así por una razón que no es tan difícil de entender. Jesús está aquí hablando y contestando a lo que le habían preguntado los discípulos. En realidad, Él está diciendo que en relación a un pecado específico que fuese la causa de aquel sufrimiento, ni los padres ni el hombre que había sido ciego habían pecado. Pero está claro, tal como aprendemos en el Salmo 51, cuando el salmista nos dice que pecador me concibió mi madre, que todos nosotros nacemos pecadores, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y todos necesitamos de Dios desde el inicio de nuestra vida. Así que debemos entender que Jesús no se refiere en ninguna manera al pecado original, sino a un pecado específico que fuese la causa del sufrimiento del ciego. Ahora bien, en este asunto aquí del ciego y su diálogo con los judíos, de repente Jesús, que provocó toda esta situación, desaparece de la escena, por así decirlo. Solo se vuelve a presentar más tarde. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Jesús deja tirado al ciego? Esa pregunta es bastante interesante. En realidad no tenemos nada en el texto que nos dé una orientación objetiva, pero lo que nos hace reflexionar y pensar sobre lo que ocurre es el hecho de que las cosas con el ciego ocurren poco a poco. En primer lugar, Jesús no le toca y dice, abre los ojos y ve. No. Jesús le unta los ojos con el barro y entonces le dice al hombre que vaya al estanque. Así que ves cómo la cosa ocurre de forma paulatina. Y solamente después Jesús se presenta. Probablemente la razón principal de eso es que Dios muchas veces actúa en nuestra vida de una manera en la que aprendemos poco a poco. Hay gente que tiene una conversión repentina y gente que tiene una conversión, digamos, lenta. Este hombre tardó en entenderlo todo. Cada persona tiene su tiempo. ¿No tenía Jesús su hora? Pues eso, nosotros también tenemos nuestro tiempo, cuando Dios actúa en nuestra vida. Por eso debemos ser, digamos, muy cautelosos al establecer un juicio sobre la obra de Dios en la vida de otras personas, pues Dios actúa de manera diferente según cada persona. Ahora, ¿cómo entender el último versículo, el 39, en el que Jesús afirma que vino a traer juicio? ¿No vino a traer paz? Es verdad que Jesús vino a traer paz, pero Él también vino a traer juicio. Juicio a aquellos que no quieren la paz. Así que Jesús se presenta como aquel que vino a traer la salvación. Pero aquel que rechaza la obra de Dios necesariamente se pone bajo una situación de juicio, una situación de condenación. Pues muchas gracias por las respuestas. Y para ti que nos sigues, no te vayas, que aquí viene la aplicación de este estudio. Hoy en Ruta 66 has explorado con nosotros Juan capítulo 9. Nuestro tema fue ¿por qué nací así? Así es. De hecho, has seguido de cerca las diferentes emociones de la historia de la sanidad del ciego de nacimiento, que muchas veces, además de sufrir con la ceguera, también era considerado culpable de su propio problema. Jesús no presenta para nada ese tipo de solución, sino que afirma que Él nació de esa forma para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Mi querido oyente, fíjate qué verdad tan extraordinaria.
Vamos a aprender con Jesús que en vez de buscar al culpable de los problemas y de la situación, es necesario volverse a Jesús para alcanzar la solución. ¿A qué estás esperando? Confía hoy de todo corazón en Jesús. Y así terminamos, querido oyente, el programa de hoy de Ruta 66. Permanece atento y no te pierdas los siguientes episodios. Todavía hay mucho más por descubrir. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico. Toma nota: info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Conéctate a esta emisora en esta hora para la continuación de la serie. Así que, amigo, hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.